Buen día, hoy estamos en San Miguel de Allende. Acabamos de llegar, vamos a recorrer un poco el centro histórico, a ver qué nos muestra y después seguimos viaje. Estamos subiendo hacia el centro ahora. Esta es la iglesia de la Inmaculada Concepción. No estoy muy seguro si estamos en la entrada principal, pero se la ve muy bonita. Lamentablemente está cerrada. El Templo de la Inmaculada Concepción, también conocida localmente como Las Monjas, fue levantada entre los años 1755 y 1842. Como parte de un extenso complejo habitacional, y actualmente es un convento para las monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción. Su elegante cúpula la agregó don Ceferino Gutiérrez Muñoz en 1891 y está basada en la Iglesia de los Inválidos en París. El Jardín Allende es la plaza principal de San Miguel de Allende. El jardín posee hermosas bancas de hierro forjado, un kiosco en el centro, desde donde se suele presentar espectáculos musicales, y está enmarcada con laureles bien cuidados. Bueno, estamos en la plaza central, de enfrente la iglesia, que ahora se las voy a mostrar completa. Y el lugar está lleno de gente, muchísima gente de afuera, del exterior. Más allá que hoy es domingo, o sea que es visita medio obligada para la gente que anda turisteando por los pueblos. El lugar está muy bonito, pero acá está la iglesia que les decía, atrás mío. En el lado sur de la plaza se encuentra la parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo gótico y su fachada de color rosa. Hacia la izquierda de la parroquia se encuentra la Santa Escuela de Cristo, una iglesia con un campanario muy bonito del siglo XVIII. Y a esta hora seguramente están en misa, pero vamos a chequear a ver. Exactamente, están en misa. No se puede entrar a pavear acá adentro, pero ahí tenemos. Bellísimo la iglesia. San Miguel de Allende es la capital del municipio del mismo nombre, en el estado de Guanajuato, y es uno de los principales destinos turísticos de México. Se encuentra ubicada a 100 kilómetros de Guanajuato y a 50 kilómetros de Santiago de Querétaro. Fue declarado Pueblo Mágico en 2002,
pero su título fue retirado al ser declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a su aporte cultural y arquitectónico al barroco de México y a su importancia en la lucha por la independencia. De San Miguel fue nativo Ignacio Allende, quien fue un líder clave en la Guerra de la Independencia. Fue capturado y fusilado por los españoles, y su cabeza colgada junto a la de Miguel Hidalgo en Guanajuato. Convertido en un héroe nacional, el pueblo tomó su nombre en 1826, cuando fue elevado a la categoría de ciudad, llevando desde entonces el nombre de San Miguel de Allende. Hola. Para los que no me conocen, yo soy Leticia, y estoy a cargo de comentarles hechos e información verificable, porque Martín no lee historia o datos curiosos y a veces dice cosas que no son. Les quería comentar que, para nosotros es muy importante que nos apoyen. Martín realmente pone un esfuerzo grande en hacer los videos. Si te gustan nuestros videos, hay un par de pequeñas cosas que puedes hacer para ayudarnos. Por favor, toma un segundo para suscribirte al canal, no cuesta nada y nos ayuda un montón. Además, si nos das un me gusta, escribes un comentario y compartes el video, el algoritmo piensa que nos tiene que presentar con más gente, y eso ayuda muchísimo también. Les agradecemos mucho por apoyarnos. Bueno, acá llegué a Totonilco, también cerca de San Miguel de Allende, y vine acá porque hay una iglesia bastante interesante, un poco común, muy poco común, y entonces, bueno, queríamos verla. Vamos, el pueblito es como todo, chiquito, como la plaza, la iglesia, etcétera. Así que vamos a pegar una mirada. Totonilco es una comunidad rural, muy cercana a San Miguel de Allende, de tipo rural y que, según el censo de 2010, tiene una población de apenas 635 habitantes. Totonilco es conocido por el Santuario de Jesús Nazareno de Totonilco, fundado por el sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro, en 1740. El Santuario de Jesús Nazareno de Totonilco fue inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Muy bonito, la verdad. Vamos a pegarle una vueltita a la feria. Hay una feria hoy, está muy buena. Vamos a una vueltita acá. El tráfico es un problema. ¿Pura grabada? Pura grabada. Esta feria que yo le llamo es lo que se conoce en México como un tianguis. Parte feria artesanal, parte mercado de pulgas, parte mercado de carnes y verduras, con una cantidad de puestos de venta de comida lista para consumir. Suelen suceder una vez a la semana en forma regular y son organizados y controlados normalmente por el pueblo o el municipio.
Este, como ya dijimos, es el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, de estilo barroco del siglo XVIII, y funcionó como casa de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. De aquí, el cura Miguel Hidalgo tomó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y lo utilizó como bandera del ejército insurgente. El santuario es visitado por más de 5.000 personas de todo el mundo por semana, que llegan a admirar su famosa arquitectura y los impresionantes murales del interior. El edificio, de grandes muros blancos, tiene su entrada hacia el este, hacia Jerusalén. Las paredes y techos del interior están casi totalmente cubiertas por murales, esculturas, inscripciones y pinturas al óleo. La mayor parte de los murales son obras de Antonio Martínez de Pocasangre, con algunos hechos por José María Barajas, durante un periodo de 30 años. Para que veas que yo también puedo sacar cosas del internet. Bueno, impresionante de la iglesia, es el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Y lo interesante del lugar, no solamente que la arquitectura no es de lo tradicional de la época, que es que está llena de frescos que son originales de temprano y mediados de 1700. La mayoría de los cuadros, la mayoría de los frescos y demás son los originales, algunas cosas están obviamente restauradas, pero está espectacular. Y bueno, y Atotonilco es un pueblito cerca de San Miguel de Allende. No, tiene la iglesia, tiene la plaza, tiene la típica de pueblito, pero esta iglesia, al que le interesa este tipo de cosas, se la recomiendo totalmente. Y ahora vamos a seguir viaje, nos estamos volviendo a Guadalajara, así que se acaba la onda por hoy. Ahí nos vemos la próxima.